Todo es susceptible de cambio. He asumido que no tengo futuro. No future for you, no future for us. Y no tengo por qué caer en la reproducción en bucle de patrones anteriores. Mi producción es heterogénea, nómada y precaria. Y yo soy pobre, aunque escandalosamente productiva. Se me viene a la cabeza ya, a partir de esto, Remedios Zafra y todo lo que tiene que ver con la precariedad de la producción, ¿no? Pero bueno, ahora hablamos de eso. María Alcaide, la tenemos aquí en esta grabación. María Alcaide es artista multimedia de Aracena, nacida en el 92, o sea, todavía en el siglo XX. Centra su trabajo en la precariedad juvenil y en los debates sociales que surgen de la deriva actual de Europa hacia los movimientos xenófobos y nacionalistas. Esa preocupación, que va desde lo más íntimo hasta los problemas globales, en una evolución constante, puede verse desde la obra Los Amantes de 2014, donde durante un mes fotografió a todos los hombres que conocí en un sitio web de citas, hasta Blogger Affair de 2018, donde se presenta como una influyente bloguera de las redes sociales para hablar de trabajo digitalizado y del cambio de un modelo económico industrial a un modelo de servicios. Del mismo modo, el artista se compromete física y personalmente en Poetics of Failure, en 2016, un vídeo que dirigió en el contexto de su trabajo para la Asociación Española Artifariti en el corazón de los campamentos refugiados en el Tinduf del Sáhara Occidental. En este proyecto, María ofrece su fuerza de trabajo de manera gratuita a los jóvenes desempleados del campo, la mayoría de su generación, y mientras tanto aprovecha para grabar conversaciones donde se ponen de relieve sus condiciones de vida en un lugar donde solo son posibles la inoperatividad y la inactividad. El vídeo My Terrorist Lover 2017 fue creado después de su experiencia en Tinduf, donde tuvo una historia de amor con un artista argelino. Tras su regreso a Barcelona, se enfrentó al racismo de algunas personas de su entorno, respondiéndoles sarcásticamente y con humor, llevando a cabo una investigación falsa sobre su amante que demostraría, en efecto, que no era un terrorista. En este trabajo incorpora referencias culturales propias de Andalucía y del mundo árabe, para cuestionar el concepto de terrorismo, llegando a considerar incluso el terrorismo de Estado con una referencia particular al gobierno central español y su represión violenta de las protestas pacíficas durante la lucha en 2017 en Cataluña. El trabajo de la artista, de María Alcaide, irónico de base, consigue transmitir un amargo dulzor que nos recuerda que cada uno de nuestros posicionamientos como individuos son eminentemente políticos. Este es un texto de Juliette Soulés, Beaux-Arts Magazine. Me pareció importante empezar presentándote así y leyendo esta reseña, porque, bueno, en principio este diálogo que vamos a mantener tiene que ver con la exposición que forma parte de FACBA y que ahora también comentaremos. Pero contextualizar tu figura, tu nombre y tu creación me parecía importante. Pues voy a hacer lo mismo contigo. Pedro, que tenemos aquí acompañándonos hoy, me ha ayudado a configurar un poco el inicio de esta investigación en FACBA y es doctor europeo en Historia y Ciencias de la Música por la Universidad de Granada, es licenciado además en Historia del Arte por la Universidad de Sevilla y es profesor de guitarra por el Conservatorio Superior de Música de Sevilla. Y además su actividad como musicólogo se centra en el estudio de la relación entre música, poesía y artes plásticas contemporáneas, con lo que he tenido la suerte de contar con alguien que de verdad sabía dónde nos metíamos, ¿no? Y bueno, más recientemente se ha interesado por los procesos creativos desde el flamenco a las últimas tendencias artísticas y la educación artística y sonora. En 2011 consiguió el Premio de Estudios Musicológicos que concede la Sociedad Española de Musicología por su tesis doctoral titulada La creación musical de Mauricio Sotelo y José María Sánchez Verdú, convergencia interdisciplinar a comienzos del siglo XX, y ha colaborado como crítico musical para diarios como Granada Hoy, Diario de Sevilla o Málaga Hoy, además de escribir en revistas como Espacio Sonoro, Scherzo, Rebus Filigrane, Revista de Musicología, Arte Individuo y Sociedad y tantas otras que además nos dejan, entre otros escritos, Apología de lo impuro, que lo tengo aquí, el libro que sacó en 2020 y que habla precisamente de la contramemoria y de la fricción en el flamenco contemporáneo. Muchas gracias, Pedro, por acompañarnos hoy. Gracias a ti, María. Yo, mira, si quieres, tengo una pregunta a partir de una cita que precisamente uso en el libro y que a mí me ha guiado mucho, me ha ayudado mucho a
a entender gran parte de lo que hacemos casi en nuestro día a día como productores de obra y también como pensadores y seres humanos, ¿no? La cita es de Salud López, que es la directora de escena de la obra de Andrés Marín, El alba del último día, y dice: el canto es el instrumento privilegiado de la ficción. Entonces, a partir de ahí quería preguntarte, o sea, ¿qué opinas de esa cita? Y bueno, ¿qué podríamos hablar a partir de ahí? Yo creo que tiene muchísimo que ver con la exposición porque de un tiempo a esta parte en mi trabajo estoy tratando el tema de la voz, pero de la voz desde una perspectiva también ontológica y bueno, casi fenomenológica, ¿no? En el sentido en que cuál es la voz que tenemos, cuál es la agencia que tiene nuestra propia voz, ¿no? Y esto ya se podía ver en otros trabajos anteriores, como fue el Carne de mi carne, el proyecto que terminé el año pasado, y acababa, ¿no? Precisamente interesándome por cómo la voz puede ficcionarse o por cómo la voz es construida, ¿no? Y en el proyecto que presento en FACBA, en Cuerpo de Trabajo, la voz es una herramienta primordial, ¿no? Es un eje en el trabajo precisamente porque tiene que ver con la voz con la queja, es decir, la voz es la semilla de la queja, es la semilla del grito y al fin y al cabo también tiene que ver con toda una herencia, digamos, o una genealogía andaluza, ¿no? Como es el quejío. Y claro, pues en todo este proceso, que ha sido más bien corto, porque aunque el programa de este año de FACBA tenía como título La lentitud, realmente el proceso de este proyecto se ha dado en un mes y medio. Toda la parte de investigación, toda la parte que para mí es súper importante porque generalmente en mis proyectos me centro primero en la investigación teórica y luego traduzco o, digamos, alargo esa investigación a otros formatos y a otras formas más objetuales, ¿no? Pero en este caso, que ha sido tan corta, que ha durado solo un mes y medio, pues precisamente tus comentarios, ¿no? sobre la voz, sobre las formas de construcción de la cultura y del flamenco en concreto, ¿no? Y de cómo el flamenco era una mentira, ¿no? Yo me acuerdo de ese primer día en que nos encontramos y yo venía deseosa de conocer acerca pues eso, del origen del quejío y de si había realmente una actitud contestataria en toda esta historia. Y me encuentro con que todo es una ficción, ¿no? Porque ni los cantes de trilla, ni los cantes de fragua, y ni nada de esto tenían lugar precisamente en el entorno de trabajo, ¿no? Y que todo era una actitud profesional, ¿no? Me dijiste, el flamenco es una actitud profesional. Y de ahí precisamente es donde salió todo, ¿no? Donde conecté mi investigación anterior que tenía que ver con el trabajo y con las condiciones laborales y con las condiciones de precariedad en el trabajo, con la vida y con la construcción de esas identidades que se conectan con el flamenco y con el folclore andaluz, en definitiva. Claro, es que el flamenco, bueno, te agradezco un montón. La verdad es que yo me he sentido muy feliz de que lo que uno escribe lo lee alguien como tú y lo digiere y lo recrea también a partir de ahí y genera algo tan interesante como tu exposición, o sea, como tu obra, ¿no? Es la primera vez que formo parte o me ocurre algo así y estoy muy, muy contento, la verdad, sí, te agradezco mucho la oportunidad también de dialogar contigo. La cuestión es claro, que el flamenco puede ser muchas cosas, lo puede ser todo y puede no ser nada, ¿no? O sea, hoy precisamente hablaba con el padre de un guitarrista gitano que nos hemos reunido esta mañana y me decía claro, que en realidad el flamenco para él está dentro de las casas donde las familias se enseñan y enseñan la práctica de los flamencos, ¿no? O sea, claro, enseñan para algo, ¿no? Enseñan para llevarlo después a un sitio. Si no se llevaran a ningún sitio, no tendría sentido estudiar y dedicarle horas y escuchar y reproducir toda una manera de entender el cante o la guitarra, o el baile o la percusión o lo que sea, ¿no? Entonces, yo esa dimensión profesional siempre la tengo muy presente. Y la cuestión de la ficción,
se la estoy preguntando también últimamente a los artistas, porque, claro, todos tenemos claro cuando vamos a una exposición de cuadros, que los cuadros son ficción. Eso no es verdad. Es decir, o sea, nadie cuando vea tu exposición y vea un aparato fonador o ve una parte del cuerpo, va a pensar que el cuerpo está ahí. ¿Sabes? Ese cuerpo no es real. Evidentemente es una reproducción, una recreación, una ficción a partir de, ¿no? Sin embargo, en el flamenco existe esta frontera tan difícil de definir entre la verdad, que se dice como que el cantador canta su verdad, y la ficción propia de una actividad artística como es el cante, porque es una actividad artística, o sea, no podemos olvidar que es una actividad artística, ¿no? Y lo estoy preguntando porque, claro, da la impresión de que cuando un artista se enfrenta a la posibilidad de verse como un actor, porque cuando un artista sale al escenario es un actor, siente que traiciona a la autenticidad de los flamencos. O sea, se siente como incluso mal, como diciendo, no, yo canto como soy, o sea, yo soy así fuera del escenario. Claro, pero tú no pides pan ni pides el pescado por bulería, o sea, eso no lo haces así, o sea, eso no es una forma natural, o sea, tú no hablas así por la calle. Entonces, por eso quiero empezar con la cita de Saúl López, porque el canto, en el momento en que colocamos, impostamos, preparamos nuestro cuerpo para cantar, que es como lo más directo y natural que aprendemos todos de pequeños, escuchamos a nuestras madres con las nanas y nosotros también cantamos de manera muy aficionada o como queramos, pero cantamos repertorio folclórico o lo que sea, ¿no? Todos cantamos en cualquier momento del día, pero cuando cantas ya estás asumiendo una dimensión ficcionada de tu propia vida, ¿no? Y de tu cuerpo, ¿no? Claro. Y tu cuerpo, claro, porque lo estás utilizando para el hálito también de aire que utilizas y las cuerdas vocales también tienes una pieza en torno a cuerdas vocales también en la exposición. Las cuerdas vocales las pones de cierta manera, estás afinando, estás haciendo una melodía, esa melodía no es natural, o sea, ya estás cantando. Entonces, o sea, ser consciente de eso es una cuestión que a muchos casi les duele de ser consciente de esa mentira, de esa ficción que fundamenta cualquier obra de arte, ¿no? Claro, o sea, al fin y al cabo un buen artista es un buen mentiroso, eso ya lo sabemos todos, ¿no? De hecho, o sea, aludiendo un poco al tema de la ficción y de las cuerdas vocales, ¿no? De esa pieza que aparece en la exposición, que es una pieza grande, ¿no? De unos 3 metros por 3, que te aleja de la escala corporal del ser humano, ¿no? Que es como digamos que te contagia, ¿no? Te contamina, ¿no? Y ahí aparecen dos frases bueno, dos anotaciones más bien de un modelo anatómico y precisamente se han borrado todos los nombres de las demás partes de esa imagen y solo aparecen cuerdas vocales falsas, cuerdas vocales verdaderas, porque precisamente en el dibujo anatómico, de la ilustración anatómica, aparecen como fake vocal cords, true vocal cords, ¿no? Y eso como que lo he trasladado ahí porque precisamente en lo más interno de nuestro cuerpo nosotros somos capaces de ficcionar incluso las partes que son más reales, ¿no? Como una parte del cuerpo puede ser falsa, ¿no? Esa era la idea general de la pieza, pero que creo que entronca muy bien con eso que comentas, ¿no? ¿Cómo puede ser falso un cantador? ¿Cómo puede ser verdadero? O sea, realmente la verdad está en el cuerpo, la verdad ya la integramos nosotros, ¿no? Y eso es también de lo que habla Sara Ahmed, ¿no? De esa agencia, digamos, que tiene que ver con el feminismo y con el autoconocimiento y la autodenominación, ¿no? Como decir, aquí estoy yo y es porque yo estoy aquí. O sea, al fin y al cabo es una forma de autodenominación que creo que falta en el flamenco, ¿no? Y de ahí o sea, ahí estaba también mi pregunta, ¿no? ¿Quién puede hablar de lo flamenco o quién construye lo flamenco, ¿no? Y de eso hablas tú en tu libro, bueno, es tu campo de estudio, ¿no? Sí. No sé No, si... claro, es verdad que el relato sobre los flamencos se construye desde muchos puntos de vista, se construye de muchas maneras, ¿no? Porque hay una construcción histórica, yo siempre me pregunto,
los grandes libros que concebimos como fundacionales de la flamencología y de nuestra manera de entender la historia del flamenco, ¿quién ha leído esos libros? O sea, ¿qué artista flamenco que es agente flamenco ha leído esos libros que crean relatos sobre los flamencos, ¿no? O sea, ese juego de espejo que siempre está en la base de la práctica flamenca, o sea, ese reflejo, siempre el artista flamenco siempre se enfrenta a un otro que lo escucha y a partir de ahí también genera un discurso y un diálogo. Ese reflejo en la cuestión escrita, yo creo que se pierde en gran medida porque, bueno, evidentemente, cuando hablamos de la gran colección de cante flamenco de Machado y Álvarez de Mófilo de 1881, ¿quién leía en 1881? ¿Quién accedía a un libro en ese momento? Cuando hablamos de Cantes Hondo de Lorca y quién leía, qué artista flamenco o propio de los flamencos leía, pudo leer esos textos. Cuando hablamos de la flamencología del 55, Mundo y Forma del 63. Pero igual pasa, perdona, Sí, sí, igual sí. pasa en el campo, digamos, del feminismo, si se puede considerar un campo. Las mujeres que practican el feminismo, muchas de ellas no han leído a un libro feminista en su vida. Mi Ni abuela falta de no ha arte. leído a Judith Butler, obviamente, pero es Total. que a lo mejor hay activistas migrantes que tampoco han leído a Franz Fanon, ¿no? Y al fin y al cabo nos estamos enfrentando siempre a lo que tú llamas contramemoria, ¿no? O sea, como todas esas historias apócrifas y que son siempre lo otro, que están siempre fuera, son escritas y son colonizadas por un discurso dominante, ¿no? Y Sí. de hecho, en el flamenco, bueno, he leído tu libro hasta donde he podido, pero la mayoría de nombres son hombres, ¿no? O sea, Sí. todavía hoy estamos intentando cambiar ciertas cosas que sabemos que no han podido ser así. O sea, sabemos que los hombres no solo han construido ellos solos el flamenco, o sea... Sí. Bueno, ahí en Huelva tenéis la Peña Femenina, la Peña Flamenca Femenina de Huelva, que no sé si será la única, a lo mejor te pone, tiene femenina, o sea, y hace poco dirigimos un trabajo fin de máster de flamenco sobre esa peña, claro, y uno iba a hablar con ella, bueno, Judith Butler, Donna Haraway, tal, y yo no sé quién es esta gente, o sea, yo no sé quiénes son estas autoras y de hecho incluso la conciencia de activismo también es bastante relativa, ¿no? O sea, eso también lo abordamos nosotros, ¿no? Es curioso que esta actitud también, ¿no? de los flamencos trasciende también incluso el producto artístico que después se crea. Yo defiendo que tu exposición y tu obra es flamenca. O sea, quiero decir, forma parte del flamenco y es flamenca. O sea, el diálogo que también grabas y que propones en la parte de la exposición y la parte fonadora, o sea, eso, ¿por qué no? También es parte de la creación flamenca de hoy, sin ser literalmente cante, baile o toque o una propuesta escénica. ¿Tú te consideras flamenca, María? Yo no sé lo que soy, porque lo que soy me lo dicen los demás. O sea, ten en cuenta que realmente yo soy joven, vamos, somos jóvenes, pero ya he estado viviendo en diferentes países y en diferentes lugares, ¿no? Llevo en Barcelona 7 años y no he perdido mi acento y nunca lo perderé y es algo que todo el mundo me recalca. Ay, qué graciosa, no has perdido tu acento. Obviamente que no lo voy a perder porque yo soy lo que digan los demás que soy, los demás son los que me construyen, ¿no? Entonces, si para alguien de Barcelona o de Berlín soy flamenca, lo seré. Si para alguien de Huelva no lo soy, no lo soy. O sea, Ajá. al fin y al cabo... Pero en realidad yo sitúo yo ahí discrepo un poco porque el relato también lo creamos nosotros, o sea... Claro, o sea, nos construimos. Evidentemente jugamos siempre con ese percibido, ¿no? O sea, siempre jugamos con esa... Juego con la ficción de ser claro, flamenca. ahí Claro. está, ¿no? Pero yo, por ejemplo, o sea, siempre defiendo la honestidad de los artistas cuando dicen, por ejemplo, bueno, yo hago flamenco, yo canto con un sinte, ¿vale? Y yo hago flamenco. Y entonces, pues eso siempre lo tomo como una especie
de autodeterminación, ¿no? Y yo, a partir de ahí, también genero relatos. Pero yo parto de la definición, por eso te he preguntado, o sea... Yo normalmente construyo mis propias ficciones como cuerpo, o sea, intento ser dueña lo máximo posible de mi imagen en este mundo en el que nadie es dueño de su imagen, ¿no? Esa es mi resistencia. Pero más allá de eso, digamos que mi campo de estudio es el trabajo, ¿no? Entonces, en esta exposición he abordado el flamenco como trabajo. Más allá de eso, en otras obras hay obviamente guiños o referencias que están ahí, pero porque al fin y al cabo esas referencias están contenidas en una cultura andaluza en la que yo he crecido y en la que yo me he criado y en la que yo me he educado dentro de lo que cabe, ¿no? Pero aún así, pues como que juego bastante con esa propia construcción. En My Terrorist Lover, que es un vídeo de hace ya unos años, en el que hablaba de ese amante argelino que al final se convierte en un falso terrorista, ¿no? Ahí aparecían, bueno, pues aparecía desde Lola y Manuel hasta cantigas del siglo XIII, o sea que... de tu imaginario, ¿no? O sea, está ahí... Juego un poco con todo eso, ¿no? Incluso me vestía de gitana con un hijab, o sea, unas cosas así como muy naif, ¿no? Porque al fin y al cabo estaba empezando, pero son cosas que me han ido construyendo a mí en el afuera también, ¿no? Porque, como te digo, sigo en Cataluña, he estado allí 7 años y cuando salí de mi casa, digamos que acabé la carrera, me fui a Berlín y me apunté a sevillana, porque yo necesitaba construir esa imagen, necesitaba encontrar cuál era mi imagen, ¿no? Cuál era mi identidad o cómo construir mi identidad o reforzarla, ¿no? Con lo que conocía. Ya. Bueno, yo siempre digo que Carmen Linares aprendió flamenco en Ávila. O sea, parece se apellida Linares, pero Carmen aprendió flamenco en su padre, una peña flamenca, pero de Ávila, no aprendió en Andalucía ni tenía... bueno, o sea, más allá de la cuestión topográfica que sigue siendo hoy objeto de discusión, pero que al final la práctica y la vida profesional hace que Nueva York o París sea tan importante para el flamenco como Triana. O sea, eso es ya bastante claro hoy día. Quería preguntarte expresamente por el vídeo, ¿no? Porque nos contaras un poco en el vídeo el planteamiento, un poco cómo lo propones y por qué también se te ocurre hacer el vídeo y cómo se hila dentro de la exposición, ¿no? El vídeo en realidad para mí siempre es como la pieza principal de todos los proyectos, ¿no? Tengo una forma de hacer que digamos, divide o conforma el proyecto con dos partes complementarias, una parte objetual y una parte que tiene que ver con las imágenes en movimiento. Entonces, para mí la parte objetual, digamos, es una parte más formal, ¿no? Donde yo disfruto haciendo y genero, digamos, un universo o un mundo que acompaña al contenido de la investigación teórica, o digamos lo traduce o lo traslada. Y luego está el vídeo en el que dispongo algunas preguntas teóricas que a mí me parecen relevantes en ese proceso, ¿no? Digamos que el vídeo sería el contenido, ¿no? Y las formas serían más el contenedor, ¿no? O el continente. Y, por ejemplo, en este vídeo, que es un acercamiento, porque como digo, el proyecto acaba de empezar, llevaba solo eso, 1 mes y medio, 2 meses trabajando en ello, me interesaba visibilizar esas dos partes del trabajo como productor de identidad, ¿no? Y que tienen que ver con la actitud profesional, por un lado, y con la actitud vital, por otro, ¿no? Y cómo esas dos partes conversan, aunque no, o sea, se encuentran, pero no se responden las unas a las otras, ¿no? La actitud profesional está representada por un bailador de flamenco profesional que aparece en el vídeo y que es el que nos habla más de las condiciones laborales, de cómo está, cómo se encuentra él como trabajador dentro del mundo del flamenco, cuáles son las disposiciones
generales en cuanto a estereotipos, a estéticas y a formalidades dentro de lo que es presentarse como flamenco, ¿no? Él habla precisamente de una entrevista que tuvo para trabajar en un tablao y cómo le pedían que llevara el pelo largo, ¿no? Y bueno, hay una serie de anécdotas que van confluyendo y van armando un cuerpo de trabajo, ¿no? Que habla precisamente de eso, de las condiciones laborales y de la proximidad del flamenco a esos estereotipos que tienen que ver con él como trabajador. Y luego, por otro lado, está la actitud vital, ¿no? Que son estas dos señoras maravillosas que empiezan a hablar casi muy deprisa, ¿no? Y como presentando sobre todo anécdotas personales, anécdotas de su vida infantil, de su adolescencia, e incluso cómo ellas son también migrantes, cómo su padre canta en casa, ¿no? Como toda una serie de anécdotas que tienen más que ver con lo afectivo y con cómo vivir en el flamenco en una esfera doméstica, no solo en una esfera laboral, ¿no? Y, por ejemplo, pues para mí el trabajo en general, como la temática que yo intento investigar en todos mis procesos, es productor de identidad precisamente por eso, porque está ligado a la vida y porque la vida está ligada al trabajo, ¿no? Son casi indisociables, según mi punto de vista. Y en toda esta conversación en la que no se responden nada unos a otros, sino que simplemente va pasando el tiempo, ¿no? Y también requiere del compromiso del espectador porque está escuchando, ¿no? Está realizando un ejercicio de escucha, pues precisamente ahí es donde entraría la teoría de Sara Ahmed, ¿no? Que realmente, pues para mí ha sido también como un hallazgo, pero a la vez entro en una contradicción, porque gracias a la teoría de Sara Ahmed, que habla de la queja como una forma de reivindicación puramente feminista o como una práctica feminista, porque precisamente somos siempre nosotras las que nos quejamos o son los otros los oprimidos los que se quejan y no son escuchados, ¿no? Pues aquí en este vídeo lo que intento es ejercitar la escucha, ¿no? Y ejercitar la escucha para escuchar el quejío, para escuchar la queja, que no necesariamente viene del cante o de la voz, ¿no? Viene del discurso. Y a partir de ahí, bueno, lo que decía, ¿no? De esta contradicción de por qué meto yo aquí a Sara Ahmed, pues hay una contradicción, porque Sara Ahmed no deja de pertenecer a un sistema anglosajón de referencias, ¿no? Y donde yo estoy apelando a un legado que supuestamente pues tiene que ver conmigo por mi procedencia, ¿no? Porque un legado, digamos, andaluz o un legado que tiene que ver con el territorio. Pero Sara Ahmed realmente es un cuerpo que está dentro de la institución, pero es un cuerpo externo a la institución, porque precisamente critica todos esos métodos y su libro habla de la queja feminista porque realmente lo que hace es argumentar cómo un grupo de mujeres en la universidad se queja del acoso, de la discriminación y del machismo, ¿no? Por ser negras y por ser mujeres. Y precisamente por ser negras y por ser mujeres, aunque estén dentro del sistema anglosajón, son cuerpos otros, ¿no? Y quizá el flamenco también tiene que ver con eso, ¿no? Con los cuerpos otros. Por eso, para mí era importante unir o, digamos, relacionar esa forma de ver la queja de Sara Ahmed con la forma en que nosotros tenemos de ver el quejío hoy en la actualidad. O sea, como preguntarnos, solamente preguntarnos, lanzar esa cuestión al aire de si el quejío realmente es solo un lamento o nos han hecho creer la ficción de que era solo un lamento, ¿no? De si todos esos cuerpos otros no han sido silenciados y no se les ha escuchado, ¿no? Entonces esto es como un ejercicio de escucha en torno a Claro, eso. yo defiendo la idea de que el quejío y la práctica de los flamencos es una reivindicación política en sí misma. O sea, eso. Pero, por ejemplo, Antonio Mairena decía que el flamenco es un espectador amargo, nunca un revolucionario. O sea, claro, ser un espectador amargo es eso, ¿no? Es lamentarse sin
no es una emoción activa, o sea, lamentarse es una emoción pasiva. Yo me lamento y me quejo, pero no actúo en consecuencia. Entonces, claro, esa cuestión yo siempre la veo como una crítica bastante fuerte a esa inacción que en teoría Antonio Mairena defiende como propia de los flamencos. También escuchándote hablar y hablando del tejido femenino, el tejido como territorio propio de lo femenino, Ortiz Nuevo precisamente defiende que el cante tiene una raíz femenina. O sea, pues claro, en el siglo XIX, ¿quién lloraba en público? ¿Quién se quejaba en público? O sea, pues las mujeres, ya los hombres no. Entonces, él siempre dice que está por investigar, porque eso no se sabe, si no viene de la mujer el flamenco. O sea, si no viene de la mujer el cante flamenco y el quejío y los grandes cantes, la tonada, los grandes cantes y la seguidilla no vienen de la mujer como primera cantadora, primera persona que pone en voz flamenca la queja ante una situación concreta, ¿no? Y el ay, ¿no? El ay, ¿quién dice ay en nuestra sociedad, ¿no? Entonces, eso, claro, es una idea más, como otras muchas, en torno al origen de los flamencos, que evidentemente nunca se podrá demostrar, pero a mí me parece interesante porque matrifica el flamenco, ¿no? O sea, lo sitúa en un terreno distinto que ya no solo tiene que ver con el ambiente de aprendizaje de los flamencos familiar, que también puede venir de la madre, ¿no? Sino que lo saca fuera y coloca a la mujer como protagonista de la creación flamenca y del origen de los flamencos. Hablando también de tu vídeo, me ha parecido, y creo que no hago spoiler, porque bueno, si no, pues se verá. Así también esperan a ver lo que yo voy a decir ahora. Pero cómo juegas con el sonido, ¿no? Cómo nos conviertes. Has dicho que juegas con la escucha, pero también esa escucha se elimina o se convierte en otro tipo de escucha. Que también juega con la escucha interior y con la propia resonancia interior de aquello que estamos escuchando, ¿no? Pero juegas con esa sordera ficticia que nos provoca al espectador. ¿Eso cómo lo podemos leer? Pues creo que, bueno, en primer lugar, como que tiene mucho que ver con esa sordera ficticia, ¿no? En la que nos situamos como espectadores amargos, ¿no? Como espectadores que no tomamos partido, pero también tiene que ver con el silencio, ¿no? Y cómo cuando una habla y no se le escucha, lo único que se escucha es el silencio. Eso también es una de las pistas, ¿no? Una de las citas que aparece al principio del vídeo. Y como tú también dices en tu libro, el silencio es una forma es casi una forma de que nosotros escuchemos nuestro propio cuerpo, nunca hay silencio de verdad, ¿no? Entonces, es también una forma de autoescucha, ¿no? De palparse por dentro un poco mientras que no hay ruido alrededor, aunque luego venga la vorágine y venga el discurso y venga la queja y venga todo, ¿no? Pero como dejar esos momentos de silencio también a mí me servían también a nivel práctico, ¿no? Pero para digerir lo que se ha dicho antes y seguir con lo siguiente, ¿no? Y continuar con lo siguiente, eran necesarios, ¿no? Y bueno, en todas esta ay, me he quedado. En toda esta conversación, ¿no? que hemos estado poniendo aquí el cuerpo y que hemos estado poniendo la voz y que hemos estado poniendo, también tiene que haber silencios, ¿no? Y esos silencios realmente espero que se produzcan cuando la gente vaya a la exposición y se encuentre con las piezas y genere un discurso interno o genere unas preguntas internas o unas respuestas o unos sentimientos, ¿no? Algo que nos mueva por dentro, ¿no? Por nuestras entrañas y que digamos que aunque sea una investigación que está en su etapa inicial o en una etapa como, pues eso, de todavía de investigación, creo que dará mucho de sí y que gracias también a lo que tú has puesto encima de la mesa ha salido adelante, ¿no? Claro, el problema del vídeo es que es imposible jugar con el silencio. Yo iba a quedarme callado
pero si me quedo callado y no te respondo y nos quedamos en silencio 10 segundos, seguramente saldrá, hay que hablar porque estamos aquí en el vídeo, ¿no? Pero bueno, yo creo que hemos llegado a una primera parada, a una primera estación de destino, ¿no? Evidentemente la primera de varias dentro de tu trabajo, y te agradezco muchísimo de verdad que contaras conmigo y que dialogáramos para preparar este proyecto y, en fin, que me hace muy feliz también haber estado en ese proceso. Así que muchas gracias, María. Gracias a ti y gracias por todo lo que has dado de manera desinteresada y por supuesto, pues por todo el conocimiento que me llevo, que te he robado para seguir mintiendo. Nada, todos robamos todos los días. Así que nada, gracias a Farma también por la Eso. oportunidad y adelante.